Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, la esperada presencia del profesor, el maestro, don Eduardo Oteiza. Bueno, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Oiga, profesor, la verdad es que es un lujo tenerlo aquí en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, yo digo, de verdad es que debo decir que no me esforcé mucho porque es un... a mí América Latina en términos generales me apasiona y cada país es un descubrimiento. El de ustedes es fantástico y cuando uno empieza, le toma el gusto y ve el colorido que tienen todos los países, particularmente la zona del Caribe, no debe, vuelvo a las mismas palabras, no debe esforzarse para venir. La verdad es que soy yo el agradecido. Hoy les decía en la conferencia algo muy sincero, que si me invitaban a quedarme, me quedaba tranquilamente. Bueno, pues no lo diga en serio porque lo vamos a invitar. Porque la verdad es que tiene usted, sin estar en el país, mucha presencia. Esa es la verdad, sobre todo por todo lo que ha sido el trabajo y el discurso jurídico que el instituto ha construido en todo lo que son estos procesos de reforma, de la reforma procesal, en no penal, en América Latina. Y vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el clima actual del proceso como tal, de estos procesos de reforma, de todo lo que tiene que ver con lo procesal no penal? Yo, volviendo a la introducción que usted hacía, sobre lo que ha hecho, lo consistente que ha hecho el Instituto en materia de discurso, creo que ese es un punto que después deriva el segundo. ¿Qué está pasando hoy? Es un fenómeno muy particular, porque allá en la década de los años 70, 80, el Instituto Iberoamericano, que es un conjunto de profesores de Derecho con una gran trayectoria y con una gran base en América Latina, no era un fenómeno, no era una escuela formada por fuera de América Latina, venida en América Latina, sino que tiene una profunda raíz americana, el Instituto Iberoamericano, con lazos muy fuertes con España desde luego, pero con gente muy destacada y trascendente que lo integró y que integró una verdadera comunidad académica en un continente donde no hay tantas comunidades académicas mirando hacia los problemas propios. Allí por los años 70, 80, este instituto genera la idea de hacer códigos modelos, que la verdad es que es muy interesante como fenómeno particular en materia jurídica, que un grupo de académicos tome en sus manos pensar una respuesta común para toda una región. Esto ya de por sí es un fenómeno muy particular. Sumado a que las respuestas que intentan no las copian, es decir, no toman otros modelos, lo ensamblan y lo ponen, sino que tiene mucho que ver con el propio pensamiento. La escuela uruguaya, que tomó parte de esta tarea junto con la brasileña, la argentina, la mexicana y muchas otras más, sobre todo por Eduardo J. Couture, toma mucho de aquellos proyectos muy sentidos que vienen de una raíz profunda de América Latina, claro. Y generan un modelo de justicia que lo implementan en Uruguay, con lo cual se dan dos fenómenos. El primero, pensar estos problemas desde América Latina y para América Latina. Y después no hacerlo en el plano meramente teórico, sino intentar implementarlo. Y la verdad es que esto en Uruguay fue un éxito. Y después voy a la respuesta, a la pregunta concreta. ¿Cuál es el clima hoy? El clima hoy es una vuelta sobre aquello desde una perspectiva distinta. Lo que quiero decir es, las ideas de los años 70 y 80, que fueron muy válidas y que generaron un fenómeno muy interesante en Uruguay, que lo tomó Colombia, que lo tomó El Salvador, ustedes en el proceso de reforma lo están mirando,
en lo troncal, es sustantivo eso que pasó en Uruguay y que se repitió en varios lugares. Pero el tiempo es un tiempo distinto. Me parece a mí que producto de las transformaciones que ha tenido, sobre todo en la última década, América Latina, cada vez más el tema de la justicia va a ser un tema preponderante. Claro, claro. Porque en nuestro pensamiento, y no quiero ser muy largo en la respuesta, siempre nos han preocupado más los derechos que los remedios. Esto es grandes declaraciones y está un poco en el ser del latinoamericano. Es decir, uno escucha hablar de democracia, de libertad, pero también llega un momento que se pregunta, ¿esto sucede en la práctica? ¿Qué le pasa al hombre común? ¿Qué pasa con grandes líneas de exclusión si se respetan estos derechos? Me parece que hoy la mirada vuelve sobre eso, vuelve cómo hago las cartas constitucionales, los códigos, las leyes, las hago que la gente la sienta que se respeten. Y para esto una reforma de la justicia es esencial. No, sin lugar a dudas. Ahora, cuando uno, porque no deja de ser novedoso, aun cuando se ha vivido y se ha construido un discurso con relación a esta reforma procesal no penal, y el caso uruguayo llama mucho la atención y me explico. Por ejemplo, no todas las jurisdicciones son iguales. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención un código único que abarque la jurisdicción laboral, por ejemplo, en donde las partes en materia laboral, ya sea por las convenciones internacionales o ya sea porque la visión en esa jurisdicción es que el más débil hay que tratar de ver de qué forma se le puede proteger del más fuerte. Vemos como algunos de los elementos de este nuevo modelo procesal ya han venido siendo implementados en esa jurisdicción. Me refiero, por ejemplo, a la mediación, a todo lo que tiene que ver con la oralidad como una herramienta importante de todo proceso. ¿Cómo poder unificar un código que le pueda dar respuesta a lo civil, a lo contencioso, a lo constitucional, a lo administrativo, a lo laboral? ¿Cómo ustedes han visto eso? Yo lo respondería desde este lugar. La misma pregunta se puede aplicar a una constitución. ¿Qué es esto? ¿Cómo una constitución que pueda recoger el sentir de República Dominicana, como de Honduras, como de Paraguay o Chile? Muy sencillamente, hay algunas ideas básicas que acordar y otras que especificar. ¿Cuál ha sido la inteligencia del modelo en este sentido? El modelo ha sido muy práctico. El modelo lo que consagró es un proceso por audiencias. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende una fase preliminar donde el juez realmente escucha a las partes, que pareciera ser, digamos, una obviedad que no sería falta especificarla. Si nosotros habláramos con gente con un ingeniero, un carpintero, una persona que tiene cualquier oficio, y le dijéramos, mire, ¿usted está de acuerdo que si tiene un conflicto con su vecino o con alguien, ir y planteárselo a un juez para que lo decida? Sí. ¿Y usted cree que el juez lo tiene que recibir? Sí. ¿Y usted cree que el juez tiene que conocer cuáles hechos son verdad y cuáles no? Sí. ¿Y después tendrá que decidir? Sí. Y si el conflicto es sencillo, ¿usted pondría muchos esfuerzos en esto? No, ¿para qué? Diría este hombre, muy simple. Y estas son las ideas muy básicas del Código Modelo. ¿Cuáles son? Recibir a las partes en una audiencia y medir el problema. Muy sencillo. Hoy el profesor alemán, Glossing, hablaba de esto en la estructura alemana. Claro. La gran reforma inglesa de los años fines del siglo pasado, de Lord Woolf, fue esto, fue lograr que las partes tuvieran su día en el tribunal, tener un juez activo y que el juez recibiera información, no fuera por sobre las partes, porque esto no lo puede hacer, pero sí que tuviera información para decidir el conflicto y que sea pública y transparente.
y que la gente tenga la sensación que efectivamente es atendida. No hay mucho misterio en esto. Sin embargo, sigue dominando el exceso de formalismo en nuestros sistemas procesales, esa es la verdad. Y vemos cómo eso de una u otra forma ha impactado en lo que tiene que ver con el servicio que desde el sistema de justicia se le debe de dar a los usuarios. ¿Cómo usted analiza eso? Sí, yo creo que el formalismo es poder. Había un libro muy de Sciascia, un autor de Sicilia, que habla justamente de esto del poder y guardar el códice, tener un código secreto prácticamente, y el problema es si uno pierde el código. Y sobre esto hemos generado una cultura. Hoy recién hablaban de la idea de la motivación de la sentencia, de dar razones. Y en la Edad Media se decía que era mejor no dar razones cuando uno decidía. ¿Por qué? Porque la autoridad es muy fuerte si uno no da razones. Viene alguien, cuenta un problema, el otro da respuesta y uno dice, esta es la solución. No hay más que esto. Pero claro, esto no se sustenta en parámetros de vida democrática, donde yo tengo que saber por qué el Estado me impone hacer determinadas cuestiones. Y si me tiene que dar razones, tiene que ser un lenguaje que yo entienda y tengo que poder acceder a esto y tengo que poder verlo. Y la legitimación de la justicia pasa también porque se la pueda ver. Yo creo que hoy por hoy está mal entendida la noción de formalismo porque tras la noción de formalismo se cree que hay poder. Y no hay poder. El poder está en quien toma mejores decisiones y más fuertes. Le doy un ejemplo. Definitivamente. Y que tiene que ver mucho con la magistratura judicial y con las formas, que es muy interesante. Usted se fija en cualquier organización privada y el que más poder tiene, menos empleados dependen de él. A lo sumo una secretaria o un secretario, lo que sea. Pero una o dos personas que lo asistan en su vida cotidiana y nada más. Y después seguramente tiene distintos mecanismos en la vida organizacional donde pueda decidir. Y seguramente es el hombre más poderoso. Esto llevado a agilizar la vida económica. ¿Qué hacemos con la justicia? Le ponemos a cada juez muchísimos empleados y satisfacemos su sensación de que tiene poder a través de los empleados, donde su poder no está en la estructura burocrática que lo acompaña, sino en las decisiones que toma y en el servicio que presta. Pero esto es muy difícil entenderlo, para esto hace falta mucha práctica en eso. Que los jueces entiendan que no necesitan el poder de la estructura y sí el poder de las decisiones, y que son legitimados por sus propias decisiones, todo un cambio cultural. Difícil. No, y más aún cuando una sentencia no deja de ser un acto de poder. Esa es la realidad. O sea, cuando un juez, por ejemplo, dictamina quitarle una casa a un deudor o tratar un tema relacionado con todo lo que tiene que ver con la libertad, el patrimonio y el honor de los hombres, no hay duda de que la decisión como tal no deja de ser poderosa. Ahora, uno de los grandes inconvenientes que tenemos como sistema es el que tiene que ver con la eficacia del sistema, que muchas veces, por todas estas formalidades, no lo es, pero también su efectividad. ¿Cómo usted valora esos dos aspectos? Yo creo que hay la noción de eficacia entendida por el efectivo cumplimiento de aquella finalidad que uno persigue. Desde luego hay mucho por hacer en los ordenamientos jurídicos y en las decisiones. De hecho, también producto de esta formalidad y esta concepción hasta cultural, en general se piensa que la justicia se da con la decisión. Y no es con la decisión. No. Se da cuando se exige el cumplimiento del derecho, que es mucho más que la decisión. Pero es lo que más frustraciones muchas veces genera. Sí, porque todas estas visiones, muchas veces poco discutidas, focalizan nada más que en la sentencia. Y no cómo hago efectiva la sentencia. Claro. Entonces, en términos de eficacia, tengo problemas. Y tengo problemas con los instrumentos. ¿Cómo hago para lograr que mis decisiones sean eficaces? En muchos aspectos. El otro tema
que también lo mencionaba usted, es el tema de la eficiencia. Y acá va a venir seguramente en todos los países una gran discusión, que es ¿por qué gastamos lo que gastamos en justicia? En justicia tenemos problemas de organización muy importantes y no está dicho si no gastamos más de lo que tenemos que gastar. Es decir, en general, una decisión bastante precaria en términos de justicia es poner más jueces como si esto solucionara algo. En lugar de preguntarnos cómo manejamos los dineros públicos, qué responsabilidades hay de gerenciamiento sobre los dineros públicos, para efectivamente dar un servicio con la justicia y hacerla eficiente. Y de esto, desde luego que hay mucho por hacer. El problema es que ya es un cambio cultural interrogarnos sobre la eficiencia. Si usted pregunta y hace una encuesta en el Poder Judicial y pregunta a los jueces y a los abogados que son eficientes, dirán que no, tibiamente, pero no hay una pregunta fuerte de por qué no son eficientes. En Argentina estamos trabajando en una idea que ha empezado en la justicia penal, que es el colegio de jueces. ¿Qué significa la idea del colegio de jueces? Significa tener una recepción común de todos los trámites, todo lo que es burocracia, y que el juez se limite a tomar audiencias y a decidir, pero se olvide de la estructura. Esto genera un cambio cultural tremendo, porque lo hace más eficiente. Y uno dice, pero esto me explica como experiencia que están intentando hacer. ¿Qué sucede en realidad en la Argentina, para ir a un país concreto? Y en la Argentina un juez es un juez con 3 empleados, que toma pocas audiencias, si no ninguna, y que tiene que dirigir la actividad de un montón de gente, que hace muchas cosas. Entonces alguien que mira este sistema, me podría preguntar, pero díganme, ¿en Argentina la gente va a los tribunales? Jamás. ¿En la Argentina sabe qué pasa a la gente con las causas? No, conoce por intermedio de los abogados. ¿Y los abogados y los jueces cómo perciben esto? Lo perciben como su tarea. El cambio empieza y la reforma empieza cuando unos y otras empiezan a entender que tienen que estar desconformes con esa tarea, porque con poco se podría dar algo distinto. El ejemplo de muchos países en los cambios ha sido que han empezado a cambiar los hábitos y jueces y abogados se han sentido mejor, pero es un trabajo grande. Ahora, no hay duda de que la función de juez es complicada. Es complicada porque en todo proceso están las partes. Y hay una a la que le van a dar la razón y hay otra que no tiene la razón. Generalmente el que le dan la razón no agradece nada porque siempre creyó que la tenía. No había por qué dársela, porque era de él. Pero al que no se la dan, entonces se queja. Y eso de una u otra forma trae como consecuencia que cuando se hacen estudios de percepción, aparte de que tenemos deficiencia en cuanto a todo lo que es nuestra estructura judicial, ese es un aspecto que va en contra de los jueces, independientemente de que sean buenos o malos. Pero también hay otro aspecto que a mí me gustaría tratar con usted, que usted trató en uno de sus trabajos, y es todo lo que tiene que ver con el aspecto político, en todo lo que tiene que ver con la justicia. Hay una realidad, la justicia es un poder, y como poder es parte. Entonces muchas veces cuando hablamos de que los jueces deben de ser independientes, cuando son parte de un sistema político, la verdad es que no es fácil que lo sean. Uno quizás le puede decir, bueno, por lo menos déjame aspirar a que sean imparciales. Pero habiendo llegado ahí, digo en principio, porque desde el punto de vista de la ética no debe de ser así, pero esa es una realidad, a alguien se debe. ¿Cómo manejar eso? Puedo contestar esa pregunta haciendo referencia a la afirmación precedente, pero que es la siguiente. Pero llego a la respuesta, pero me refiero antes porque había un punto que era muy interesante la pregunta, por eso la seguí atentamente, pero me parece una picardía
contestar la segunda sin la afirmación que la precedió. La afirmación que la precedió era que en general hay un disconformismo con la justicia y con la actuación de los jueces. Y es absolutamente así. Cuando uno mira las encuestas de opinión, los jueces están atrás muchas veces del periodismo, muchas veces de la iglesia, muchas veces de la política. De la propia policía. De la propia policía. Es decir, no hay una sensación social. Son los políticos, la justicia. Fuerte sobre esto. Y esto también, y esto es algo que se produce en muchas partes del mundo, ¿eh? No es un fenómeno de nuestra región. Uno consulta en Europa, en Estados Unidos, es la misma situación. Y tiene que ver por la actividad cerrada y de claustro que muchas veces tiene la justicia, pero seguramente si a la gente le preguntan ¿cuál es su última salvaguardia? Seguramente dirá un juez. Entonces, acá hay una contradicción, pero es interesante ver que hay una observación social negativa que tiene que ver con la falta de transparencia. Comento algo que me parece interesante y voy a política inmediatamente. En Brasil el año pasado se hizo el juicio de Mesalao, que era el juicio donde se juzgaba la corrupción, emblemático que se pensaba había incurrido los miembros del partido que apoyaban al presidente Lula. Durante varios meses el Superior Tribunal Federal de Brasil transmitió en directo las audiencias del Tribunal Superior de Brasil discutiendo sobre la existencia o no de delito en este caso, y llegaron a sentencias condenatorias. Y los juicios se televisaban en el horario central, pero no en el horario central, porque tenían audiencia que reclamaba. Hubo marchas de apoyo a los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron la capacidad de verbalizar el problema público, de hacer algo que la gente sentía. No digo con esto que deban ir detrás del humor público, digo que a veces abrir las puertas del tribunal es algo sumamente interesante. Y ahora voy a la pregunta central. Justicia y política. Pero no podía perderme. Claro, porque es una realidad. Hacer la referencia a lo anterior. Y además, y es una realidad. En temas de justicia y política, hoy a la mañana discutimos algo muy interesante, que es el traspaso entre lo que se llama el iuspositivismo radical, donde el juez se tiene que limitar a aplicar la ley. Esa visión exegética. La exegética. De ver la vida, Dios mío. De ver la vida basado en una filosofía que llevó al terror de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la ley y nada más es una ley que puede avasallar las minorías. Y por esto la creación de tribunales constitucionales y tribunales de derechos humanos como límite. Entonces al juez se le reclama que interprete la ley. Cuando se le reclama que interprete la ley, hay en su acción mucho de política, porque él tiene en sus manos este elemento maleable como es hacerle decir a las cosas lo que uno quiere que digan. Y como intérprete esto es lo que hace. Ahora, ¿cómo juega ese rol? Y el único límite que tiene ese rol es la Constitución. Claro que el juez se inserta en la vida política. Pero esto es un demérito, es la pregunta. No tiene que hacerlo. Lo tiene que hacer dentro de los límites de su función. Tiene que ser muy serio y comprometido con la argumentación. ¿Cuál es el riesgo que yo veo en la región? Y lo veo mucho en mi país, que en los países que se han abierto una interpretación amplia de los jueces, había escuelas de leyes fuertes, donde tenían los que lo hacían un adiestramiento importante en términos de reflexión y argumentación jurídica, que es lo que me salva de la arbitrariedad. Yo lo que digo es, usted tiene la ley y al tener la ley decide lo que dice la ley, entonces la arbitrariedad es del legislador, pero no suya. Ahora, cuando usted a la ley le puede hacer decir lo que uno quiera, el problema es en quién está en manos la ley. Entonces allí deberíamos preocuparnos mucho por quiénes son jueces y quiénes son abogados. Y la forma de preocuparnos mucho es tener en cuenta cómo se forma esta gente.
Y los estados tienen grandes problemas en esto, en preocuparse por la formación de los operadores, porque no se tiene en cuenta el inmenso poder posterior que esta gente tiene. Entonces, todo esto se termina complementando, interpretación del derecho, justicia política, formación de los operadores, reconociendo el rol esencial que tienen, porque claramente lo tienen. Si uno deja la ley en manos de un arbitrario que no sepa dar razones, porque las razones son muy importantes porque hay que darlas, porque uno lo descubre. No, y además no es posible administrar justicia sin dos componentes que se parecen, pero que son cosas distintas. Lo que usted decía de la motivación y lo que usted decía de la argumentación, que ya tiene unos componentes inclusive hasta filosóficos. Sí, claro. Que entrar en ella es que nos compliquemos en este debate, que quiero que siga por el sendero que me he propuesto, por el que caminemos usted y yo. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con esta excelentísima entrevista. Profesor, vamos a hablar de los casos, porque hemos visto que hay casos de menor cuantía y hay casos complejos. Y dentro de esa lógica se han inclusive diseñado una serie de herramientas, como los métodos alternativos de resolución de conflictos. ¿Cuáles han sido esas herramientas? Porque a mí, aun cuando se han diseñado estas herramientas, me llama mucho la atención y me preocupa que muchas veces se diseñan tomando en cuenta la debilidad del sistema y no para fortalecerlo. Me refiero a la mediación y me refiero al arbitraje. Pero también me preocupa que problemas que se dan en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso, que es un problema real de nuestros sistemas de justicia, también se da con algunas herramientas que hemos diseñado en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el arbitraje, que no todo el mundo tiene la capacidad económica para crear ese escenario. Y también, ¿cómo es posible que si yo pago mis impuestos, tengo que renunciar a una jurisdicción natural para tener que entonces pagarle a unos árbitros para que me conozcan mi casa? ¿Cómo podemos entender todo esto y cómo puede convivir estas herramientas de mediación con la justicia ordinaria? ¿Cómo conectan? Para mí la respuesta es, un sistema de justicia es una herramienta compleja. No hay duda de esto. Es decir, no tolera respuestas simples, ojalá las tuviera, y para mí la vida sería mucho más fácil. Tendría 4 o 5 respuestas que pudieran abastecer todas las preguntas. En este sistema complejo hay muchos intereses que atender y muchas formas distintas de satisfacer estos intereses. Está muy claro que a la justicia debe acceder toda la sociedad y que la justicia no puede ser una justicia de sector, no puede ser una justicia de la clase media, no puede ser una justicia de clase alta, que deben todos los sectores poder converger en esta idea de justicia. El problema es que el ingreso irrestricto, así planteado, genera algún problema de congestionamiento. Pero el problema de congestionamiento, me parece a mí, básicamente está porque no se es eficiente a la hora de tratar los problemas. Entonces, si uno dice, bueno, yo para los conflictos que merezcan
realmente ocuparse de ellos por el grado de conflictividad, por el tipo de respuesta jurídica, por el posicionamiento de los jueces a los efectos de plantear las reglas. ¿Qué tipo de proceso necesito? Seguramente necesitaré un proceso con una importante cuota de oralidad, de presencia del juez y demás. La otra pregunta será, ¿son todos estos conflictos así? Seguramente no. ¿Cuánto hay de justicia para cobrar deudas? Mucho. Claro. ¿Esta justicia es compleja? No. No. Esta justicia es bastante sencilla. ¿Cuánto hay de situación que cualquiera razonablemente viéndola la puede resolver y el propio demandado en un sistema eficiente haría muy poco para sostener su caso? Porque simplemente no puede pagar. Bueno, la discriminación por materias en esto es muy importante. Segunda cuestión, ¿todos los intereses dan lugar a respuestas que sean que haya un perdedor y que haya un ganador? ¿O es posible articular soluciones de convivencia en materias de familia, hasta en sistemas laborales? ¿No es importante que la gente pueda dialogar sobre sus problemas y esto no genera una situación pacificadora importante? Claro que sí. ¿Y esto no es una alternativa a la solución por medio de una sentencia? Sí lo es. Claro. Pero lo es, como decía usted con razón, en tanto y en cuanto yo tengo un modelo de justicia medianamente eficiente. Si no tengo ese modelo eficiente, hago que la gente fugue hacia la decepción, porque termina mediando, acordando cuando no hay. Entonces, tengo que empezar a hacer rodar todas estas cosas al mismo tiempo. Y cuando tengo alternativas a un modelo eficiente, tengo que ver con qué sociedad estoy. Por ejemplo, en América Latina, una justicia que ha tenido mucha raíz histórica y que es importante es la justicia de paz, que era gente lega que acordaba ayudaba a acordar y ayudaba a mediar, a conciliar y muchas veces a decidir. Pero se han ido reduciendo esos espacios. Pero se ha ido reduciendo porque en general hemos tomado soluciones blanco-negro. ¿Cuál ha sido el problema con la mediación? Porque en general, si no hago estas digresiones, se entiende que estoy en contra de la mediación y no estoy. Y estamos a favor. Y no estoy en contra de la Claro mediación. que no. Lo que yo digo es, la mediación para descongestionar no sirve ni para descongestionar. Porque es poner una barrera para que la gente se siente sabiendo que no va a servir para nada la discusión. Ahora, si yo soy un deudor renuente y estoy frente a usted y frente a un mediador y yo explico que no puedo, a lo mejor es importante tener una primera reunión antes de ir al proceso. Si usted tiene un proceso que después lo va a acompañar en la ejecución, entonces a lo mejor al deudor le interesa plantearle el problema, a lo mejor pueden acordar algo. Ahora, si esta situación se da en una justicia deficitaria, y usted es un acreedor que tiene derecho y yo un deudor renuente, usted va a decir, yo soy un acreedor con derecho, pero mi derecho no lo voy a cobrar nunca. Entonces, el deudor renuente me está descontando todo el tiempo que a mí me va a insumir un proceso ineficiente. Esto no es razonable. Esta no es la respuesta razonable para un contribuyente que paga sus impuestos. No lo es. No es esta respuesta razonable en términos de justicia, como no sería una respuesta razonable no tener salud pública, no tener educación. Son obligaciones del Estado. Ahora, ¿forman esta herramienta parte integral de todo lo que tiene que ver con el proceso no penal? Sí, por supuesto. Tan es así que, por ejemplo, le doy un ejemplo que para mí es interesante. En el sistema interamericano de protección de derechos humanos, donde llegan casos extremos, pero los mecanismos están pensados para una multiplicidad de casos, existe el proceso de solución amistosa. Sí, claro, que se da en el la propio Comisión marco. Interamericana, claro. Se da en el propio marco. ¿Por qué yo no puedo entablar un proceso y el juez decidir, miren, yo leí la demanda y leí la contestación, creo que ustedes deberían asistir a llamar a una mediación, suspendamos este proceso acá para que ustedes puedan dialogar, y esto sería complementario? Claro, claro. O resolver, en Argentina, por ejemplo, hubo un caso interesante donde Argentina iba a ser condenada por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana, y la Argentina aceptó, junto con las víctimas, llamar a un arbitraje
para que decidiera el monto de la indemnización. No era necesario que estuviera toda la comisión allí. Claro, claro. Bastaba 3 expertos que pudieran ver los elementos y decidir sin irrogar el costo estatal para esto. Son soluciones alternativas a una alternativa válida. No, sin lugar a dudas. Ahora, la prueba. Libertad de prueba. En el proceso no penal, ¿cuál es el papel que ella juega? Sobre todo en el proceso no penal, en donde la oralidad es uno de los componentes fundamentales para garantizar inclusive hasta el propio debido proceso. La justicia del caso, la justicia de los casos, o la justicia puesta en términos concretos, termina en una decisión que debe hacerse efectiva. Pero no hay una decisión justa si el caso no es decidido en base a la verdad de los hechos. Yo si tengo una decisión que condena a quien resulta condenado por algo que no ha realizado, estoy teniendo una decisión injusta. Y para tener una decisión justa, necesito cierta verdad en los hechos. Y para esa verdad necesito prueba. Esta prueba, claramente en un proceso no penal, en el cual cada parte debe probar sus propias argumentaciones, yo entiendo debe ser presentada ante el juez en forma con cierta flexibilidad en cuanto a la formalidad, y debe el juez tener un seguimiento del caso para poder, al momento de decidir sobre los elementos sobre los cuales tiene duda, porque la decisión tiene que ser pacificadora, y una decisión pacificadora es una decisión sobre la verdad. Si uno toma respuestas blanco-negro, donde dice las partes son claros antagonistas, y hasta que llega la decisión están en lucha, uno se pone a ver qué sentido tiene esto. Uno de los grandes teóricos del proceso alemán, Goldschmidt, decía que el proceso era un juego dinámico de expectativas, donde cada parte intentaba probar sus hechos y después había una definición del juez. Ninguna cooperación en el camino intermedio. Si hoy escucha uno hablar a un profesor alemán, no es esta la teoría que marca. Hoy a la mañana en este seminario nos hablaban del juez como pacificador y nos hablaban que hay una diferencia clara, y adhiero totalmente a lo que dijo mi colega hoy a la mañana, que el juez recibe información, no decide cuando recibe información. Claro. Y recibir información no es dañar la imparcialidad. Si lo hace razonablemente, si es un profesional que tiene idoneidad para llevar adelante su tarea, no habría ningún problema en escuchar una parte y decirle, mire, esto no lo termino de entender, esto no lo veo probado, escuchar a la otra y decirle esto tampoco, ir llevando adelante. Hoy nos decían en la conferencia que hasta los abogados agradecen esto. ¿Por qué? Porque ven cómo se desarrolla el caso y les permite probar dónde tienen debilidades. La otra es el ejercicio irrestricto del poder. Yo me aferro a la reticencia y le digo a quien me reclama algo, lo voy a cumplir, pero antes muerto. Entonces, llevo el proceso con casco y armadura. Y el otro dice lo mismo, al final me vas a pagar. Esto no es un diálogo razonable, es todo lo contrario de un diálogo razonable. En un diálogo razonable, uno al final tiene que decir, estas son las cartas, veamos quién tiene razón. Claro. Bueno, jugar a las escondidas no sirve para mucho. Claro que no. Ahora, hemos visto que en toda esta visión moderna, si se quiere, o en todos estos procesos de reforma del proceso no penal, se han destacado algunos elementos que son esenciales como para que el proceso sea eficaz. Y me explico. Hemos hablado de la oralidad, que es fundamental, y hemos visto los casos, por ejemplo, en materia laboral, el impacto que eso ha tenido, en donde los procesos se conocen en un plazo razonado.
Hemos visto el diseño de métodos alternativos de resolución de conflictos, la mediación, que tanto en determinadas áreas del derecho civil, del derecho laboral, también se ven sus frutos. ¿Qué otras herramientas debemos de tener en cuenta en un código moderno o en el código que ha venido diseñando o que se ha venido diseñando desde el Instituto Iberoamericano Procesal? Yo lo que le diría, y me disculpo por no dar una respuesta de códigos, yo diría que una de las primeras cosas que habría que hacer maneja es muy bien el idioma español, eso no es lo que hablar, tengo la impresión. No hablar de justicia no penal. Y explico por qué esto. A mí no me gusta esa cada lógica, vez me convenzo más de esto. Yo creo que nos merecemos nos merecemos reconocernos como sociedades civiles fuertes. Y una sociedad civil fuerte es la base de toda democracia. Claro. Es donde haya respeto a derechos, que es respeto por el otro. Y una sociedad civil fuerte necesita una justicia que esté a esa altura. Y yo subrayo en ese contexto la palabra civilidad, porque la palabra civilidad habla de civilización, habla de cultura, habla de reconocer al otro. Me atemoriza, y empieza a cada día gustarme menos, que definamos esto como lo no penal, porque le damos el primer lugar a algo que no lo tiene que tener. Sería ideal que no hubiera derecho penal. Claro. Sería ideal que la gente tuviera acceso a una vida digna y que el derecho penal sea lo extremadamente patológico, lo mínimo de una sociedad. Hablar de justicia no penal me parece a mí en algún punto, desde un punto de vista que no es teórico, que tiene que ver con el día a día de la gente, es subrayar esta idea de civilidad y una justicia que respete al ciudadano y el valor que tiene ella. Usted podrá decir, esto es teórico. No es teórico. En la civilidad occidental, desde la Carta Magna del 1215, pasando por los derechos del ciudadano, pasando por las cartas convencionales que fueron la reacción al fenómeno de 30 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, lo que hubo es una búsqueda de la civilidad donde la justicia era esencial. Para nosotros, tener justicia en una sociedad democrática es un valor elemental. Entonces me parece que definirla por lo no penal es un error. Y la justicia civil tiene que ser la conjugación de todas estas cosas y estar cerca del individuo, reconocer al individuo. ¿Y las herramientas? Las herramientas son bastante sencillas. El problema es ahogarse con las herramientas. Yo creo que el código es importante. No tengo un problema allí, la verdad. Creo que un código que reconozca una técnica razonable, y de esto hay mucha experiencia, sobre ciertos conflictos complicados que deben ser resueltos con la participación activa del juez y con la participación de las partes en un proceso por audiencias, en un esquema central. Después, con procesos monitorios, donde uno presenta situaciones creíbles, donde, por ejemplo, si yo tengo un cheque y lo presento al tribunal, el tribunal podría emitir una decisión. Y esa decisión reverse si la otra parte tiene interés, si no, no. Y esto descomprime infinitamente la justicia, en muchísimos aspectos. ¿Es necesario todo un proceso para la sucesión? Tal vez no. Es decir, las normas a veces nos ahogan y no nos dejan de ver los problemas centrales. Claro que hay instrumentos, hay etapas preliminares, podríamos hablar los recursos, podríamos hablar de todo esto, pero el problema es compartir la idea. La idea es una justicia más cerca de la gente, donde se legitime por su propia acción. Y esto no es mucho más caro que tenemos, seguramente me parece que puede llegar a ser más barato y está, creo yo, a la altura de los tiempos, no perderse en los ritualismos. No, sin lugar a duda. Ahora, ser reformador no es fácil.
porque los desprendimientos son dolorosos. Uno hasta para perdonar a una gente, uno termina llorando, porque tú te estás desprendiendo de un dolor. Y cuando uno se va al instituto, la verdad es que ustedes tienen algunos diagnósticos respecto a cuáles son las debilidades de nuestros sistemas. Están identificados. Sí. Pero sucede que hay otro grupo que son los conservadores, que conservan que ese discurso es poderoso de verdad. Frente a esta situación entre quienes queremos seguir adelante y aquellos que se aferran a lo que tenemos, ¿cuáles son los retos de la reforma procesal? ¿Le voy a llamar civil en esta ocasión? Bien. Yo creo, Karl Popper hablaba de la sociedad abierta y sus enemigos. Está claro que los hay. Y está claro que, pero bienvenida sea la discusión. Esto es lo que se trata. Pero digamos, claro, de por Dios. De esto se trata. Y creo que las fuerzas más reticentes y más conservadores muchas veces andan hasta en contra de sus propios intereses. Si uno, seguramente, por ejemplo, los colegios de abogados para muchas de estas cosas son muy reticentes. No, es increíble. Los jueces, no tengo dudas que también. Pero el problema es articular políticas que dejen espacio para que estos intereses empiecen a dialogar. Claro, Muchas de estas posiciones son insostenibles. ¿Quién puede decir hoy en día, yo la verdad es que yo quiero un juicio largo y costoso, y si no termina nunca mejor? Y yo quiero someter a la otra parte. Y yo como juez quiero ser arbitrario. Y a mí no me importa si la gente que tiene menos recursos no ingresa a la justicia. A mí no me importa nada. ¿Y sabe qué? Yo soy profundamente antidemocrático. ¿Quién puede decir todo esto? Nadie. Es justamente en el diálogo, en los escenarios, en recuperar la universidad, donde uno va ganando cuota de civilidad. Nosotros no empezamos por Sócrates esta civilidad, por nada. Y la filosofía socrática es esto, es hablar de los problemas. Y estas son las mejores herramientas, porque el grave problema de la justicia es la cantidad de dinero público que se invierte y la poca cuenta que se da. Y la poca cuenta que nos damos de lo importante que es una justicia sólida en términos económicos, de respeto a las reglas, de convivencia, de seguridad. Creo que es cuestión de hablarlo. Profesor, qué bueno que estemos terminando el programa con esas expresiones suyas. Porque a fin de cuentas lo que queremos generar es un diálogo. Por eso lo del diálogo iberoamericano sobre la reforma procesal. Generar debates. No que nadie crea que estamos tratando de provocarlos. No, ese no es el caso. Es de ver cómo, sobre la base de la dialéctica, podemos construir un proceso que real y efectivamente le dé respuesta efectiva a un sistema que muchas veces la propia sociedad rechaza. De todos modos, el tiempo se agotó. Y en nombre de la Fundación, debo de confesar que me ha dado mucho gusto haber hecho este conversatorio con usted. Así que gracias por haber correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ha hecho un gran aporte, ¿eh? El agradecido soy yo. Si me deja decirle media palabra. Sí, cómo no. Yo creo que la base de la democracia es la deliberación. Creo fervientemente en la democracia deliberativa. Y creo que esto tiene un vínculo entrañable con la idea de diálogo. Y la verdad digo todo esto como forma de agradecimiento simplemente, por haberme invitado. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.